Muy bien. Terminamos el capítulo 19 y ahora comenzamos a trabajar con el capítulo 20, del verso 1 al verso 15. Pero antes de leer el pasaje bíblico, vamos a ver una panorámica de las distintas interpretaciones acerca de este capítulo 20. A ver, voy a leer esta parte, a ver, del verso 1 al verso 6 voy a leer yo. Y usted, mi doctora, dice, por favor, del verso 7 al verso 10. Del 1 al 6 le voy a leer. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hasta el 10, mi hermano Ponce. Por favor. Correcto. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muy bien, muchas gracias. Este texto bíblico del que leímos, el verso capítulo 20, es sin duda el texto más discutido dentro del cristianismo. Algunos comentaristas aducen que este capítulo no es una continuación cronológica de los acontecimientos que se narran en los capítulos anteriores, es decir, capítulo 19, sino que constituye una recapitulación de todo lo que ha acontecido en la era cristiana. Otros consideran esta porción de Apocalipsis sigue el orden cronológico de lo que aconteció en los capítulos 19, del verso 11 al 21. Algunos creen que los 1000 años mencionados en el capítulo 20 se refiere a un espacio literal de tiempo. Entre estos grupos se encuentran los siguientes. El primer grupo, los premilenialistas o premilenaristas. ¿Quiénes son los premilenaristas? Antes del milenio, significa. Bueno, no solamente esto, más todavía, y los vamos a precisar. Los premilenaristas creen que los 1000 años son literales. Esa es la primera característica de estos grupos. Premilenarista o milenarista, los 1000 años son literales. El milenio se va a inaugurar con la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, Cristo inaugura el milenio. Cuando Él vuelva, habrá un espacio de 1000 años. Después del milenio, el Señor creará los cielos nuevos y la tierra nueva. Segunda venida, milenio, y después cielo nuevo y tierra nueva. El consenso general de los teólogos
e historiadores eclesiásticos es que el premilenarismo fue la postura asumida por la gran mayoría de los llamados padres apostólicos. Por lo tanto, este punto de vista, el premilenarismo, es el más antiguo y el que fue sostenido por la gran mayoría de los llamados padres apostólicos. Tenemos por lo menos un peso histórico, ¿eh? Lo que somos premilenaristas, y estamos en concordancia con los que indicaron los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son los discípulos directos de los apóstoles, los más cercanos a los apóstoles, que escribieron libros pastorales, eran sabios, pastores, teólogos. Esa es la característica de estas personas. Son muy importantes porque son de la iglesia primitiva, antigua. La iglesia cristiana protestante del siglo XVI no quiebra, no rompe con los padres apostólicos, los padres de la iglesia y la tradición antigua. No nacieron los protestantes en el siglo XVI en ese sentido. Lo que desean realizar los protestantes, y esto no debemos olvidarlo, es volver a las raíces, a las fuentes, es eliminar todos aquellos elementos que a través de la historia fueron integrados a la iglesia. Consistía en reformar a la iglesia, no crearla, sino reformarla. Se le llamó los reformadores protestantes. Todos ellos conocían y estudiaban a los padres apostólicos, los padres de la iglesia, adquirieron los primeros 7 concilios universales o ecuménicos. No tocaron nada de lo que se estableció en esos primeros concilios ecuménicos y universales. En ese sentido son católicos. Ellos dicen con la catolicidad, dice Jacobo Arminio. En ese sentido son católicos, no romanos, sino universales. Lo que el cristianismo creyó universalmente en estos primeros siglos. Tenemos ese peso, ¿eh? Ese peso no es algo moderno entonces, el premilenarismo. Tenemos un peso histórico. Los padres apostólicos sostuvieron este punto de vista, el más antiguo. Entre los padres apostólicos que sostuvieron este punto de vista son los siguientes: Bernabé, Papías, que son citados por Irineo de León, Justino Mártir, Irineo de León y Tertuliano de Cartago. Pero esos fueron los antiguos, los padres apostólicos. Pero dentro de los premilenaristas hay 2 grupos. Están los premilenaristas históricos y los premilenaristas dispensacionalistas. Aquí estamos tratando temas escatológicos, pero conviene tratarlo nuevamente porque estamos estudiando el capítulo 20 de Apocalipsis y estas posturas están basadas en capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Por eso tratamos estos tipos de enfoques de las doctrinas finales o doctrinas de últimos tiempos de escatología. Los premilenaristas históricos creen que la iglesia sufrirá la prueba de la gran tribulación. Los premilenaristas históricos señalaron que la iglesia pasa por la gran tribulación. No hacen ninguna diferencia entre Israel y la iglesia. Estos grupos son lo mismo. La iglesia de Israel es exactamente lo mismo. Si se convierten en Cristo, son la iglesia entonces. Esos son los premilenaristas históricos. Todos los escritores y los fundadores de movimientos evangélicos previo al año 1900, todos fueron premilenaristas históricos. Lo más probable es que Hoover también lo haya sido, Willie Hoover, Alberto B. Simpson también, fundador de la Alianza Intermisionera, Hoover del Pentecostalismo en Chile. Eran, lo más probable por la época, eran todos premilenaristas históricos, fueron educados, no sabían que existía otro punto de vista. Pero en el año 1900 también
surge otro, pero surge primero en Inglaterra, después se va a Estados Unidos, se va a demorar en llegar a la América Latina. Llega con la Biblia anotada de Scofield. Recién allí, cuando es introducida la Biblia anotada de Scofield, en América Latina va a entrar otro tipo de escatología premilenarista, y estas son los premilenaristas dispensacionalistas. ¿Qué dice este punto de vista premilenarista dispensacionalista? La iglesia no pasará por la gran tribulación y se debe diferenciar entre Israel y la iglesia. Israel pasará por la gran tribulación y la iglesia va a ser arrebatada. E Israel son los santos que van a ser perseguidos por el anticristo, pero la iglesia no va a estar presente. Este pensamiento surge en el año 1900 con John Derby, 1890, 1890 y tanto. Surge el dispensacionalismo, y el pretribulacionismo surge también ahí, con él, con John Derby. Pero John Derby leyó a Lacunza, Manuel Lacunza. ¿Quién era Manuel Lacunza? Manuel Lacunza era un jesuita del año 1700 chileno, que fue expulsado por el gobierno de esa época, porque se estaban preocupando, tenían mucho poder los jesuitas, entonces fue expulsado de Chile y llegó a Inglaterra. Había una guerra con los alemanes, la formación alemana. En esa época había una expectativa escatológica de los últimos, pensaban que estaban en los últimos tiempos. Había una atmósfera de los últimos tiempos. Él quería establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero lo expulsaron después y dijo, no hay otra forma, Dios, Jesús va a venir a establecer el reino de Dios. Nosotros no podemos establecerlo porque lo expulsaron. Ellos querían establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Cambió su escatología en base a esa experiencia, a ese evento histórico. Y él escribió un libro acerca del milenio. Este libro llegó a John Derby y establece su escatología, John Derby, en base a las influencias de los textos de Lacunza. Y este autor que escribe la Biblia anotada de Scofield adopta la postura de John Derby y lo distribuye en toda América Latina. Y por eso todos los latinoamericanos somos premilenaristas, dispensacionalistas en cuanto a la interpretación de Apocalipsis 20. Pero eso es la historia. Lacunza, uno de los influyentes, Lacunza, Manuel Lacunza, un chileno jesuita del 1700 y tanto años atrás. Ya, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿eh? Entre el premilenarista histórico y el dispensacionalista. Otra postura en cuanto a cómo interpretar el capítulo 20 de Apocalipsis es el postmilenarista. El reino, dice esta postura postmilenarista, precede a la venida de Cristo. Es decir, el reino es primero y después viene Jesús. Jesús viene entonces después del milenio. El reino será el resultado de la evangelización de la iglesia. La iglesia comienza a evangelizar y a cristianizar la sociedad y la cultura. Los 1000 años son simbólicos para referirse a un tiempo, un periodo de tiempo no precisado, en el cual el mundo ha sido cristianizado por la iglesia, culturalmente cristianizado. Hay varias iglesias que son postmilenaristas. Una de ellas son los neopentecostales. Por eso ellos dicen, Dios nos estableció como cabeza y no por cola. Nosotros somos reyes, debemos gobernar. Por lo tanto, debemos tener presidentes cristianos, senadores cristianos, diputados cristianos. ¿Qué más? Alcaldes, gobernadores cristianos, consejeros cristianos, profesor universitario cristianos, científicos cristianos, artistas cristianos, músicos cristianos, empresarios cristianos, con la finalidad de cristianizar toda la sociedad, influir todas las sociedades con el cristianismo. Nosotros vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando venga Jesús va a venir a recibir el reino que nosotros le vamos a preparar a él para que venga a gobernar. En eso consiste el punto de vista postmilenarista. Critican el punto de vista premilenarista porque el postmilenarista, la característica es
que son optimistas. En cambio, los postmilenaristas, optimistas. El premilenarista es pesimista. Porque los postmilenaristas dicen, la sociedad va a mejorar y nosotros somos responsables de mejorarla. Los premilenaristas dicen, la sociedad va a empeorar y no hacemos nada. Es mejor que empeore. Eso para nosotros es indicación de que Cristo viene. No hacemos nada. No nos intervenimos en conflictos sociales, políticos, económicos. Que se eche a perder todas las cosas, porque así Cristo viene antes. Hay dos mentalidades, una pesimista y la otra optimista. Una escapista, negligente, que no se inmiscuye en el mejoramiento de la sociedad, la crítica que le plantea el postmilenarista al premilenarista. Puede tener razón o no puede tener razón, pero en la escatología influyen en el comportamiento de la gente. Tienen su debilidad y también tienen su fortaleza, estas dos posiciones. El amilenarista ahora. ¿Cuál es la postura del amilenarismo? Se basa en el sistema de Orígenes de Alejandría, en el sistema alegórico místico. Orígenes existió del año 1185 al 254. Es el teólogo considerado como el padre del amilenarismo. Pero el que lo va a formular va a ser Agustín de Hipona, en el siglo, bueno, él fallece en el 430, siglo V. Agustín de Hipona rechazó el milenarismo en favor del amilenarismo. Pero él lo rechazó el premilenarista, o el premilenarista, por temas más bien, no fueron por temas exegéticos, sino que fueron por otro tipo de temas, no por razones exegéticas, sino porque entendió que los exponentes del milenarismo de su tiempo no tenían una mente espiritual. Esa es la razón. Una razón más ascética entonces acá. Argumentaba que los milenaristas enseñaban que los resucitados gozarán de un festín, del más inmoderado disfrute carnal, en el que la comida, la bebida serán abundantes, que no habrá moderación en cuanto a todo lo que coman durante el milenio. Los veía como sentado a la mesa, comiendo carne, tomando vino. Es decir, un gran banquete. Entonces él lo consideraba como un festín inmoderado. Esa es la razón por la cual Agustín de Hipona fomenta, favorece esta postura amilenarista, pero no por razones exegéticas. Esto lo dice Stanley Horton en uno de sus libros de escatología. Hay que tener presente estos diferentes puntos de vista escatológicos cuando se trabaja con Apocalipsis 20, porque la explicación va a estar basada y va a estar subordinada a cuál va a ser su posición en cuanto al milenio. Premilenarista histórico, dispensacionalista, postmilenarista y amilenarista. Muy bien. Leímos esa parte por medio de un ángel, la subyugación del dragón. El dragón va a ser subyugado entonces, lanzado por 1000 años, por un periodo de 1000 años. Y la razón, y después es soltado. Después de 1000 años el Satanás es soltado del abismo. Primero es encadenado y después es soltado. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él. Pero después soltado para que engañara a las naciones. Luego será desatado por un periodo de tiempo. Bueno, para que no engañara más a las naciones y después va a ser desatado. Lo que se puede concluir acá es que, adaptando el punto de vista premilenista, va a haber un gobierno, el ideal, el mejor, el perfecto, por el gobernante perfecto, por Dios mismo, por Jesucristo en Jerusalén, gobernando a todas las naciones. Pero cuando se presente la ocasión después del milenio, contra ese rey, el perfecto, la mejor política que puede implementarse en el mundo, se van a rebelar la gente contra ese
ese rey que gobierna desde Jerusalén. ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la cual la gente se rebela teniendo a Cristo en Jerusalén gobernando a todas las naciones del mundo y después prefiere seguir a Satanás para derrocar a Jesús gobernando en Jerusalén? ¿Cuál creen, mis estimadas hermanas, por las cuales se rebela la gente contra Jesús de Nazaret? Impresionante esta rebelión, incomprensible igual. Yo creo que va por el lado de la naturaleza pecadora del hombre. Puede ser una opción por el cual se hayan revelado al Señor. Claro, no, esa es una razón. Muy bien. Hermana Danay, doctora Nicenia. Me acuerdo de lo que decía Locker, que Adán Ah, estando en el Edén, teniendo todo, y aún así desobedeció y pecó contra el Señor. muy parecido, Como- ¿no? Claro que sí, pues muy parecido. Sí, perfecto. Y porque no han nacido de nuevo, ¿ah? Esa es la razón. No han nacido de nuevo. Están siendo gobernados por Cristo mismo, pero no han nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, están desconformes con el gobierno. Están, igual que aquí en Chile, bueno, en todas las naciones es la misma situación en cualquier país. Todos están desconformes, protestando, criticando el sistema de gobierno porque nunca van a estar conformes. Y aunque el mismo Cristo, el mismo Dios venga a gobernar el mundo, tampoco van a estar conformes. No se atreven a rebelarse contra Cristo, no salir a las calles a protestar. Pero tan pronto como se dé la oportunidad con Satanás, son capaces de enfrentarse a Cristo y querer derrocarlo y establecer al mismo diablo para que lo gobierne. Es increíble esto, ¿eh? Porque no han nacido de nuevo. Esto nos indica que aunque las personas tengan la oportunidad de estar en el paraíso sin ese nuevo nacimiento, el paraíso le va a resultar un infierno, desagradable, incómodo. No van a estar tranquilos en ese lugar. Van a querer salir, huir del paraíso. La gente incrédula que no ha nacido de nuevo dice, querrería ir al cielo. Pero no sé cuánto tiempo duraría o estaría feliz allí. Porque sin el nuevo nacimiento no se puede disfrutar del reino de los cielos. Si no disfruta de Dios aquí, tampoco va a disfrutar de Dios en ninguna parte. Porque no ha nacido de nuevo. La única manera de poder estar en el reino de Dios es naciendo de nuevo. Aquí lo vemos que aunque se ha gobernado por 1000 años con Cristo mismo, no está conforme con este gobierno. El único lugar donde le conviene estar y donde van a estar incómodos, aunque muy atormentados, los que no han nacido de nuevo en el infierno. Porque el paraíso le resultaría también un infierno a los que no han nacido de nuevo. Para disfrutar del reino de Dios es necesario ese nuevo nacimiento, si el Señor lo indicó. Es la explicación que se da, la naturaleza pecaminosa en los que no se han convertido. Se dejan revelar, se revelan por Satanás. Muy bien. Había otra respuesta, se me olvidó, lo dice este autor. ¿Qué autor lo menciona? Ririe, también menciona otra razón, pero no recuerdo ahora, por la cual el Señor deja suelta a Satanás para engañar a las naciones nuevamente. Y las naciones se dejan engañar por el diablo. ¿Qué más vemos en esa parte? En el milenio que ve Juan, ve tronos y también ve alma de los que han sido decapitados. Tronos, en estos tronos se sentaron personas que recibieron autoridad para juzgar. Almas de los decapitados también se logran ver apreciar acá. ¿Quiénes son estos que han sido decapitados? Mártires que dieron su vida por causa del testimonio de Jesucristo. Se entiende acá desde el punto de vista del pretribulacionismo, premilenarismo, los que murieron durante la gran tribulación. Si se presenta el punto de vista histórico
o idealista de la escuela de interpretación de Apocalipsis se va a ver todos los mártires de todos los tiempos, pero que no adoraron a la bestia, ni adoraron su imagen, ni se dejaron marcar por la bestia. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. ¿Cuál fue la primera resurrección que aconteció? Cuando hablo de primera resurrección, me refiero a con un cuerpo glorificado. ¿En qué momento ocurre la primera resurrección de los muertos? De personas que creen en Cristo, que son masivas, donde multitud de personas resucitan para irse con el Señor. ¿En qué momento de la historia de la salvación o de los últimos tiempos? El arrebatamiento. Muy bien, ahí tenemos una primera resurrección, ¿eh? La primera resurrección. Y acá nos dice el texto bíblico que volvieron a vivir estas personas. ¿Cuándo? En su manifestación gloriosa. Y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí ya comenzamos con varias resurrecciones entonces. En este sistema del pretribulacionismo, premilenialismo. La primera en el arrebatamiento y la segunda antes de que Cristo venga a establecer su gobierno por 1000 años, en la manifestación gloriosa. Ahí sería la segunda entonces, de acuerdo a este punto de vista del pretribulacionismo. Volvieron a vivir entonces cuando Jesús vuelva, y los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Después volvieron a vivir. Hay dos resurrecciones entonces. Mire, todos los puntos de vista, tanto el amilenialista como el premilenialista, tienen sus debilidades, fortalezas también. Tienen sus puntos débiles. El punto débil, el talón de Aquiles del amilenialismo es, y los otros no volvieron a vivir sino hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Es decir, esta es la primera resurrección y la otra es la otra resurrección de los incrédulos. ¿Cómo lo interpreta el amilenialista de esta primera resurrección? Ellos lo interpretan como una resurrección espiritual. Y la otra resurrección, esa va a ser literal. Es decir, la primera resurrección aconteció cuando se convirtió a Jesucristo. Y la otra resurrección cuando resucite corporalmente. El talón de Aquiles de esa interpretación es que a una se le da una interpretación espiritual y la otra resurrección se le da una interpretación diferente, que es la corporal. ¿Por qué en un mismo pasaje bíblico una misma palabra, resurrección, puede tener dos significados diferentes? Es el gran problema, la gran debilidad y el talón de Aquiles del amilenarismo. Pero nosotros también tenemos nuestro punto débil en cuanto a estas resurrecciones, porque aquí dice, esta es la primera resurrección, pero se supone que la primera resurrección fue el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí vemos que hay otra resurrección, pero en la manifestación gloriosa, los que murieron durante la gran tribulación. Esa es también nuestra debilidad acá, en este pasaje. ¿Cuál es la consecuencia de volver a vivir en la primera resurrección? Juan explica que son dichosos y son santos. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él durante 1000 años. Eso dice el verso 4 al verso 6. Bien. Bueno, yo mencioné las debilidades y las fortalezas de uno y de otro, de la primera y la segunda resurrección. Después de 1000 años, ¿qué acontecerá? Nos dice el pasaje bíblico del verso 7 al verso 10. Después de los 1000 años será Satanás desatado, saldrán a engañar a las naciones, reunirlas para la gran batalla contra el pueblo de Dios, y finalmente será arrojado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Quiénes inauguraron el lago de fuego y azufre? Los primeros en ser arrojados allá, a ese terrible lugar. El anticristo y el falso profeta. Ellos lo inauguraron, ¿eh? Y luego vendrá Satanás, el falso profeta y el anticristo en cuerpo y alma. En cambio acá Satanás no tiene cuerpo, solamente el espíritu, el diablo, en espíritu, será arrojado al lago de fuego y azufre entonces, en la muerte segunda. Será
el tercero en entrar al lago del fuego y azufre. Después del milenio, vienen entonces todos los incrédulos que no estaban inscritos en el libro de la vida, son arrojados a estos lugares donde hay tres, para hacerle compañía al falso profeta, al anticristo, al diablo, todos los incrédulos de todos los tiempos. Ya, eso nos dice esta porción. Del verso 11 al verso 15, hermana Danay, por favor. Vamos a darle del verso 11 al verso 15, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muchas gracias, hermana Danay. Aquí nos encontramos en el juicio final. Aquí vamos a hacer otra figura para ubicarnos en la historia. No, no, esta sí. Esta es. Esta es la época de la iglesia. Ahí está. No sé si no escribió bien. Todo este es el periodo de la iglesia. Aquí ocurre el arrebatamiento. Y después de 7 años, la segunda venida. Esta es la gran tribulación, esta parte de acá. Y acá está el milenio. Este es el milenio. Y aquí está el trono blanco. Esto lo dibujar como una nube. Y toda esta parte es la eternidad. Todo esto es el estado eterno, entonces. El estado eterno. Ya hemos visto en el libro de Apocalipsis, trata, de acuerdo al futurista, de aquí hacia adelante. Toda esa parte. El grueso del libro de Apocalipsis durante la gran tribulación. Nos encontramos aquí entonces ahora, en esta parte de la historia de la salvación, en el juicio final. Aquí hubo una resurrección, que es lo de la iglesia. Esta es una resurrección. Y acá también hay otra resurrección. Son los que murieron durante la gran tribulación, los cristianos. Porque dice el texto bíblico, y los otros no volvieron a vivir hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Hay otra resurrección por acá, que es la resurrección de los incrédulos. Porque acá solamente resucitan los creyentes. Y acá de los incrédulos. Tenemos varias resurrecciones, como 3 resurrecciones, en el punto de vista del pretribulacionismo. Perdón, sí, del pretribulacionismo, está bien. 3 resurrecciones tenemos. Pero acá tenemos otra resurrección que es la de Cristo, ya tendríamos 4 entonces. Pero acá también lo más probable es que mueran personas creyentes. Porque aquí resucitan los incrédulos. En algún momento tienen que resucitar los creyentes entonces. Parece que aparece otra resurrección igual de... Aquí de creyentes, y acá de los incrédulos. Acá resurrección de los incrédulos. Después de los 1000 años. Esa es nuestra debilidad igual. Son muchas resurrecciones. Esto lo deja ver el libro de teología sistemática de Luis Berkhoff, muy antiguo, pero sin embargo es bueno considerarlo igual. Ya. Ahí estamos entonces en el juicio final, ante el gran trono blanco. En este trono alguien se ve sentado. La idea de sentado es que está todo bajo su control. De su presencia huyeron la tierra y el cielo. Se fueron o desaparecieron. El cielo y la tierra. Después lo vamos a ver más adelante, el cielo nuevo y tierra nueva, si el cielo es renovado o es realmente otro, de otra naturaleza. No sé si está bien dicho de otra naturaleza o de otro material. Si va a ser exactamente el mismo o
el mismo, pero totalmente renovado. Esas son las posibilidades en cuanto al cielo nuevo y la tierra nueva. Los muertos serán de todas las clases sociales, ricos, pobres, esclavos y libres, de todas las culturas. Se encuentran de pie para recibir la sentencia del Señor. Y la forma de juzgar a estos muertos, ¿cuál es el criterio o la forma? ¿Sí? Unos criterios que se va a utilizar para juzgar a estas personas, para determinar cuál va a ser su sentencia. Lo que acabamos, leímos en esa porción de la escritura. En sus obras. Conforme a sus obras, y también, aparte de las obras, hay algo más que se menciona. El libro de la vida. No estaban inscritos en el libro de la vida y fueron juzgados conforme a sus obras. Los libros fueron abiertos, nos dice el pasaje bíblico, los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Se menciona entonces cuántos libros hay. Primero se menciona los libros fueron abiertos. Bueno, no dice cuántos libros, está en plural, sin embargo, dice los libros fueron abiertos. Y otro libro, que es el libro de la vida. Algunos señalan que ese término plural, los libros, el libro de las obras, probablemente, es seguro que está ahí, el libro de las obras. Otro dice el libro de los recuerdos, no sé. Pero es seguro de las obras, porque fueron juzgados conforme a lo que estaba inscrito en esos libros, las obras, y después dice, serán juzgados conforme a sus obras. Pero también fueron juzgados porque no estaban inscritos en el libro de la vida. A los muertos grandes y pequeños entonces. Los libros fueron abiertos, en el verso 12. También las personas que se encontraban en el mar, la muerte y el infierno serán devueltos para ser juzgados de acuerdo a sus obras. En el verso 13 dice, de acuerdo a sus obras. La nueva versión internacional dice, la muerte y el infierno devolvieron a los suyos. Todas las personas que no se encuentran registradas en el libro de la vida fueron lanzadas al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 14, en el verso 15. Ya, así concluye esta parte del capítulo 20. Mi hermano Pablo, Sí, una consulta. Cuando se refiere a los muertos grandes y pequeños, ¿a qué solución? ¿Hay alguna interpretación acerca de eso? ¿O hay varias interpretaciones que podrían dar? lo he leído en una sola, que se refiere a los poderosos y los menos influyentes. Es decir, bueno, lo que todos ostentan el poder político, económico, y una persona común y corriente, una persona de la calle, como nosotros, que no ostenta el poder político, económico, cultural, nacional. Esos son los grandes y los pequeños. A eso se refiere en cuanto a una posición social, o una posición política, una posición económica. Pero no en cuanto a la edad. Yo me acuerdo hace tiempo, cuando tomé un curso, recuerdo de, ¿cómo se llamaba este? AMI parece que trabajan con niños, parece el Ministerio AMI. No me acuerdo cómo se llamaba, pero hace años. Y la profesora, cuando tenía 17 años, lo tomé, la profesora dijo que sobre la evangelización de los niños era muy importante porque los niños también van a ser juzgados. Y es el texto que citaba, grandes y pequeños. Los niños también van a estar en el tribunal, en el juicio final, entonces van a ser condenados y van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces hay que evangelizarlos. Es el método que utilizaba para evangelizar a los niños. Del temor, es decir, hay posibilidad que se vayan al infierno. Pero averiguando con otros libros, los niños no pueden ser juzgados, no pueden estar ante el tribunal porque no tienen conciencia todavía. A menos que hayan llegado a un grado de conciencia que no sabemos aquí cuál edad será. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se los impida, porque de tal es el reino de los cielos, por tanto no van a estar en esta parte, van a resucitar. Los que estén vivos, el arrebatamiento de la iglesia, los que sobrevivan después,
O los que estén en el vientre de la madre, bueno, algunos dicen van a ser extraídos del vientre de la madre, ya, pero supongamos durante esos 7 años de la gran tribulación, lo más probable es que haya algún nacimiento, y ese niño entonces resucitaría en la segunda venida de Cristo, tendría que ser así. Y el esquema es el pretribulacionismo que le estoy comentando. Durante el milenio también van a haber personas que van a tener hijos, y esas personas van a tener que experimentar el nuevo nacimiento también. Y, y cuando corresponda el estar para vivir por la eternidad, tienen que haber experimentado entonces una transformación, una glorificación de los cuerpos. Entonces, ¿cómo se puede considerar eso otro arrebatamiento? No sé cómo denominarle, pero va a haber una transformación. Por lo tanto, esa transformación ocurrirá el arrebatamiento, viendo a los niños, y después la segunda venida de Cristo habrá otra transformación, entonces, para no emplear el término rapto o arrebatamiento, sino otra transformación y glorificación de los cuerpos. Y si hay personas que se convierten durante el milenio, que nacen, estos niños tienen que en algún momento convertirse, si se convierten, en algún momento van a tener que ser glorificados, entonces hay otro tipo de glorificación y transformación de los cuerpos. Hay varias, eso no lo dice la Biblia. De acuerdo a este esquema, surgen esas preguntas que se deben responder, y lo van a preguntar lo más probable cuando se pase Apocalipsis o escatología en la iglesia. Pero tiene que ser en cuanto a rango de posición política económica, pero no en cuanto a la edad. Y en cuanto a la estatura, menos todavía, porque no tiene nada que ver con la estatura, tiene que ser en cuanto a rango nada más. La muerte y la vida entregan sus muertos. Muy bien. Esto es lo que teníamos que ver hoy día. La próxima semana, terminamos la próxima semana ya con los últimos capítulos, el capítulo 21, el capítulo 22. Y el hermano, no sé, con esto día que no puede, también tiene reunión los días martes, el hermano Esteban. Pero lo ve grabado, sí. Y están bien las tareas también. Bueno, todos los hermanos que no están en realidad envían las tareas. Son 8 hermanos en total. ¿Alguna, alguna reflexión, algún comentario, alguna lección espiritual de lo que ha leído en su libro de texto y lo que hemos visto en clase también, de esta parte del libro de Apocalipsis? ¿Quién es la primera? No. Autorizaría. Muy bien. Bueno, yo la reflexión que puedo hacer con respecto a lo que hemos visto hoy día y veo transparentar lo que mi corazón en esta hora siente, porque quiero llevarlo a las sensaciones que experimenté durante el análisis de estos capítulos, y debo decir que el corazón se me aceleraba. Quiero llevarlo a eso, lo que yo viví, se me acelera cada vez que pienso en Cristo, en su grandeza, en lo glorioso que Él es, en lo maravilloso que nos espera, en la esperanza bendita que tenemos gracias a Cristo, aun cuando no éramos dignos de aquello. Es difícil de explicar. Mi hermano Pablo, es como que algo se mueve aquí dentro, me remece, me impulsa, me alienta. Para mis hermanas que quizás no me conocen, mi hermano Pablo igual, llevo enfermedades desde el nacimiento, y en algún momento antes de conocer a Cristo, mi opción era el suicidio, pero cuando me encontré con Él, me encontré con un ser espectacular, no sabría cómo describirlo. Y cada vez que llegamos a hablar de Él, mi corazón, aun cuando pueda estar con dolores, con enfermedades, con diagnósticos muy complejos, mi corazón se estremece y me doy cuenta que lo amo. Y siento eso, termino esta clase dándome cuenta que amo al Señor, porque es como cuando
uno recién se enamora, está de novio y va a ver a su amado o a su amada, y uno siente esas cosquillitas en la guata, eso. Pues, quizás no es un análisis muy teólogo lo que estoy entregando en esta hora, pero es lo que puedo expresar, porque es hermoso darnos cuenta que amamos al Señor, porque ese es nuestro motivo, es el impulso, es nuestro motor. Yo todos los días amanezco muy adolorida. Soy pastora, tengo que responder, tengo que hablarle a las almas, tengo que dar ánimo, tengo que entregar un mensaje. Y si usted me pregunta qué es lo que me impulsa, precisamente esto, cada vez que leemos la palabra y vemos a Cristo y vemos sus promesas y vemos lo que nos espera, me impulsa. El amor al Señor me impulsa. Eso, mi hermano Pablo, quería. Muy bien, muchas gracias, doctora Isenia, por su experiencia con el Señor, que edifica, a pesar de bueno, de la enfermedad y los dolores igual. Muy bien, hermana Danay, hermana Belén. Me impresiona la dureza del corazón del ser humano, porque, bueno, hemos estado viendo en el Apocalipsis los juicios de Dios y todo lo demás, pero como había dicho creo que la hermana Belén anteriormente, aún así Dios les daba, les proclamaba el Evangelio de diferentes formas, les daba oportunidades, tuvieron incluso, bueno, viéndolo desde nuestra perspectiva, un milenio bajo el gobierno de Cristo, perfecto en todo el sentido de la palabra, y aún así su corazón se rebela contra Dios. Entonces, es impresionante, primero, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, y en contraste con la dureza del corazón del ser humano, la rebeldía que hay dentro de nosotros, por decirlo así. Y el poder también me impresiona del Señor Jesucristo, que podemos ver en todo su esplendor quién es nuestro Dios, quién es el Señor a quien servimos, porque Él va a juzgar todas las cosas y tiene un tiempo Él preparado para, para poder establecer su justicia por los agravios que sufrió su pueblo, porque uno podría decir, después de tantos años Dios se olvidó, como a veces muchos acusan, Dios se olvidó de mí o de nosotros, pero Dios tiene ya Él todo preparado, todo establecido y tiene su momento para juzgar todas las cosas y sobre todo los sufrimientos de su pueblo. Así que qué amor más grande pudiésemos desear nosotros, qué bondad más grande en la cual hemos encontrado en nuestro Señor Jesucristo. Así que igual, hermoso testimonio de nuestra pastora que nos ayuda a meditar y nos alienta también en medio de nuestras vidas. Igual hemos pasado problemas, tristezas y en nuestro Señor es nuestra motivación, nuestro amor, nuestro gozo, y analizando Apocalipsis, viendo todo lo que el Señor hace en cada página, no es algo pequeño, son tremendas obras del Señor, uno se regocija, mi hermano Pablo. Eso. Muchas gracias, hermana Danay. Hermana Belén. Sí, como igual mencionaban mis hermanas, es impresionante ver el poder del Señor manifestado en este libro. Y mientras meditábamos, ¿cierto? Estos últimos capítulos, podía ver lo grandioso del Señor y sobre todo que Juan, ¿cierto? En las bodas del Cordero también nos vio a nosotros. Y pensar en eso es maravilloso, llena el alma, el corazón, saber que a pesar de todo lo que podamos pasar en esta vida, vamos a tener una esperanza y vamos a descansar con nuestro Señor. Y también vamos a reinar junto con Él. Y eso nos alienta, nos da la fuerza. Y ha sido maravilloso estudiar este libro. Creo que sin duda nos renueva nuestra fe. Y pensar que sobre todo es un libro que para el mundo es de terror, es de miedo, pero para el creyente es de esperanza. Y nos aferramos en eso, ¿cierto? Que un día estaremos con nuestro Señor. Eso sería, hermano.
Amén. Muchas gracias, mi hermana, la doctora también. Vamos a finalizar con una oración. Nos vamos a acordar de nuestra hermana que vive en Argentina. Ella es hermana de una estudiante de Valdivia. Se llama Eliad del Carmen Riquelme Urra. Tiene cáncer que le ha afectado su riñón, otra parte de su cuerpo, el páncreas. Se va extendiendo rápidamente. Está con terapia ahora y tiene la esperanza de que se detenga. Es hermana igual en Cristo y que no se siga expandiendo, que le dé por lo menos el Señor algún tiempo para preparar a sus familiares, a sus hijos, sus nietos, a su papá principalmente. El papá tiene 90 años. No sabe cómo comunicarle la noticia al papá para que no lo encuentre de sorpresa si el Señor se la lleva ahora. Entonces está muy preocupada la hermana. Así que nos vamos a acordar de ella en nuestras oraciones devocionales diarias igual. Mi doctora Isenia, por favor, nos dirigen una oración. Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por esta hermosa clase que hemos tenido el día de hoy. Porque, Señor amado, cada uno de los presentes se va con una porción en su corazón, Señor amado, de lo grande y lo maravilloso que eres tú. Líbranos, Señor, de endurecer nuestro corazón. Líbranos, Señor amado, de caer, de tropezar, de que nuestro pie resbale en algún momento, Señor amado. Padre Celestial, pedimos en esta hora para que tu palabra también sea grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que todo lo aprendido, Señor, donde tú usas a nuestro hermano Pablo, Señor amado, con gracia, con virtud, para enseñarnos tu palabra, pueda, Señor amado, ser atesorado como ese hermoso tesoro, Señor amado, para que en el momento del día malo, el día de la dificultad, de la tribulación, podamos, Señor amado, sacar de ello. Antes, Señor, de despedirnos de esta clase, rogamos por nuestra hermana. No la conocemos, Señor, no sabemos su realidad, no sabemos la situación en la que ella se encuentra, pero sí sabemos, Señor, que tú eres un Dios grande. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Sabemos, Señor amado, que si nosotros, Señor, nos unimos para pedir, Rey de la Gloria, tú puedes, Señor, tener misericordia. Ahora pedimos por ella, Señor, para que tú, Rey de la Gloria, puedas responder a esta petición de su corazón. Ciertamente, Señor, es una enfermedad compleja, delicada, Señor amado, difícil también de asimilar. Quienes hemos tenido familiares que han pasado por esto, sabemos que es algo difícil, pero Señor amado, yo te ruego que tú puedas extender sus días de vida, para que pueda preparar a su familia, a sus hijos, sus nietos, su padre, Señor, Padre de la gloria, por misericordia. Tú eres un Dios bueno, lleno de amor. Padre, por eso clamamos a ti, Señor amado. Sabemos que nosotros estamos seguros en tus manos. Sabemos que nuestra alma, Señor, está segura en tus manos, Señor, y si ha de venir la muerte por nosotros, también tenemos seguridad de que nos iremos contigo. Pero hay familia, Señor, hay hijos, hay nietos, hay un padre, Señor amado, y en esta hora te pido, Señor, por misericordia, Rey de la Gloria, tú obres en la vida de nuestra hermana. Señor, por favor, seguiremos orando por ella, Señor, porque ciertamente sabemos que tú eres un Dios que responde. Gracias por esta clase, bendice a mi hermano Pablo, Señor, y a cada una de mis hermanas que en este día se han conectado. Todo lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mi doctora Isenia. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis estimadas hermanas, pastor igual. Nos vemos para la próxima clase con la ayuda del Señor. Que descansen, tengan muy buenas noches. Hermano, Buenas noches. hermano Pablo, Sí, hermana Danay. quería pedirle un favor. Sí. ¿Me podrá dar una semana más para poder entregar la monografía, por favor?